Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a resolver un problema de interacción gravitatoria con dos apartados relativamente sencillos o que los hemos resuelto muchas otras veces y un tercer apartado un poquito más complejo. Nos dice que tenemos un planeta de forma esférica constituido por un núcleo interno denso y perfectamente homogéneo de radio igual a la cuarta parte del radio del planeta. Este sería el núcleo. Lo que nos está diciendo que es que el radio del núcleo, vamos a llamarlo RC, es la cuarta parte del radio del planeta. Junto con una parte externa, que sería toda esta parte que hemos representado en azul, también homogénea, cuya densidad, en este caso nos habla de la densidad, es la cuarta parte de la densidad del núcleo. Es decir, vamos a llamarlo densidad de la parte externa. Índice E es igual a la densidad del núcleo o del centro partido por 4. Además, nos da como dato que el radio del planeta es de 25.000 kilómetros, que lo vamos a escribir ya en notación científica y en unidad del sistema internacional. Sería 2,5 por 10 elevado a 4 kilómetros y por tanto 2,5 por 10 elevado a 7 metros. Y que el campo gravitatorio en la superficie, que vamos a llamarlo G con subíndice 0, es 9 metros partido por segundo. Bien, el primer apartado nos pide calcular la masa total del planeta. Para calcular la masa total del planeta, vamos a partir de que conocemos el campo gravitatorio en la superficie, aquí arriba. Entonces el campo gravitatorio en la superficie es igual a la constante de gravitación universal, masa del planeta, en este caso, partido por la distancia desde el centro hasta el punto donde estamos calculando el campo. En este caso, pues, el radio del planeta. De esta expresión podemos despejar la masa, porque nosotros el campo gravitatorio en la superficie la tenemos, la constante de gravitación universal también, el radio del planeta también, pues simplemente tenemos que despejar la masa y sustituir. La masa sería campo gravitatorio en la superficie por el radio del planeta al cuadrado, partido por G, es decir, 9 por 2,5 por 10 elevado a 7 al cuadrado entre 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y esto es aproximadamente 8,43 por 10 elevado a 25 kilogramos. Y ahí tenemos el apartado B. El apartado A, perdón. El apartado B nos pide calcular la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie del planeta. Es decir, suponiendo, recuerden que se define velocidad de escape como la velocidad que tiene que tener un cuerpo para que lanzado desde su superficie se vaya hasta el infinito, sin ningún otro aporte posterior, es decir, la velocidad de salida para que llegue hasta el infinito. Entonces, esto siempre lo vamos a plantear pues a partir del principio de conservación de la energía mecánica, porque como no hay ningún aporte externo y consideramos que no hay rozamiento en todo ese movimiento, pues vamos a poner que la energía mecánica en la situación inicial, es decir, en A, tiene que ser igual a la energía mecánica en la situación final, que es en el infinito. En A, pues un medio de la masa del cuerpo que escapa, m, por su velocidad al cuadrado de escape, más su energía potencial gravitatoria, que es menos g, masa del planeta, masa del cuerpo, partido por el radio del planeta. Recordamos energía potencial gravitatoria, g, producto de las masas involucradas en esa energía, partido por la distancia entre ellas, que en este caso sería desde el centro del planeta hasta el cuerpo, radio del planeta. Y en el infinito será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el infinito, menos g, producto de las masas por la distancia en el infinito. Y cuando nosotros definimos velocidad de escape, partimos de la condición de que queremos que llegue al infinito con velocidad cero. Esa es como una condición límite. Entonces la velocidad en el infinito tiende a cero y además la distancia en el infinito, pues lógicamente es infinita. Por tanto, tanto este término como este son ceros. El primero porque estamos multiplicando por cero, llega al infinito con velocidad cero, y el segundo porque estamos dividiendo por infinito, porque la distancia es infinita. Por tanto, nos queda que todo esto es igual a cero, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de escape, menos g por el producto de las masas, partido por r, igual a cero. Y de aquí podemos despejar la velocidad de escape de manera sencilla.
Podemos simplificar la masa del cuerpo que escapa, no depende de eso, solo depende de las características del planeta. Y simplificando o despegando en un pasito, tendríamos esta expresión. Por tanto, la velocidad de escape, raíz cuadrada de 2 por g por m, partido por r. Sustituyendo, raíz de 2 por 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa que le hemos calculado anteriormente, 8,43 por 10 elevado a 25, partido por el radio, que es 2,5 por 10 elevado a 7. Y obtenemos aproximadamente 21.209,1 metros partido por segundo. Y esta sería la solución del segundo apartado. Por tanto, ya tenemos el primer apartado, masa total del planeta, aquí. Y segundo apartado, velocidad de escape. Vamos al tercer apartado, que es un poquito más complejo. Nos quedaría. Vamos por tanto a por el tercer apartado, nos dice lo siguiente: si practicamos un túnel muy delgado y perfectamente liso que atraviesa el planeta de lado a lado pasando por su centro, calcular la aceleración, o lo que es lo mismo el campo gravitatorio, que experimenta un cuerpo que se deja caer por dicho túnel en el borde del núcleo, es decir, en un punto aquí, que vamos a llamar a ese punto, por ejemplo, A, y en el centro del planeta, aquí. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es intentar representar esa situación, que sería más o menos esto, un túnel muy delgado, y queremos hallar el borde en este punto y en el centro. Bueno, cuando nosotros queremos calcular campo gravitatorio en una distribución continua de masa, como es esta, en puntos interiores a la misma, lo más efectivo es la aplicación de la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la integral del producto escalar del campo gravitatorio a través de una superficie de Gauss, que va a ser una esfera centrada pues, en el centro de la nuestra y con radio donde queramos calcular ese campo, es igual a menos 4pi por la constante de gravitación universal por la masa encerrada por la esfera. Entonces nos vamos a poner en dos situaciones. Vamos a empezar con el apartado número 2. Y en el apartado número 2 nos dice calcular el campo en el centro del planeta. Lógicamente, si nosotros nos generamos aquí una esfera de Gauss, la masa encerrada por dicha esfera de Gauss va a ser cero, porque estamos en el centro y en el centro pues sería una esfera de Gauss de radio cero, masa encerrada sería cero. Por tanto, en el centro del planeta tendríamos que la integral del campo por diferencial de S es igual a cero y por tanto el campo gravitatorio tiene que ser cero. Es decir, que la aceleración justo en el centro del planeta va a ser cero. Otra cosa aparte es aquí, en A. Ahí nos vamos a generar una superficie de Gauss esférica, la vamos a representar así, por ejemplo, y tenemos que evaluar la integral de g por diferencial de s a través de esta superficie e igualarlo a esta parte de aquí. La integral de g por diferencial de s, vamos a empezar por ahí, pues tenemos que hacer el producto escalar, que sería módulo del campo gravitatorio, módulo diferencial de S, coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman, bueno, recordando que diferencial de S siempre es un vector perpendicular a la superficie y saliente de la misma, y el campo gravitatorio, en cambio, siempre va hacia el centro del cuerpo que lo crea, pues el ángulo que forman es de 180 grados y por tanto el coseno de 180 es menos 1. El campo en toda esta superficie será homogéneo, el módulo del campo siempre valdrá lo mismo, por tanto lo puedo sacar fuera de la superficie y me queda por la integral de diferencial de S. Y por tanto esto es menos G y la integral de diferencial de S, cuando yo sumo todos los elementos infinitesimales de superficie de una esfera, me va a dar la superficie de la esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado, y el radio es el radio del núcleo, por tanto el radio del planeta total dividido entre 4. Al final tendría esta expresión. Esto lo vamos a igualar a esto de aquí.
Y tendríamos que menos g por 4pi por r cuartos al cuadrado es igual a menos 4pi por g por la masa encerrada. Los signos menos los podemos simplificar, 4pi, 4pi también, y nos queda que g es igual a la constante de gravitación universal por la masa encerrada partido por r partido por 4 al cuadrado. Lo podemos dejar así a priori o si quieren lo podemos dejar así. 16 por g por la masa encerrada partido por el radio del planeta al cuadrado. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que de momento no conocemos cuánto vale la masa encerrada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa encerrada? Pues la masa encerrada es la masa del núcleo. Y la masa del núcleo, nosotros lo que sabemos es que la masa total es la suma de la masa del núcleo más la masa de la corteza externa. Pues vamos a partir de ahí. Vamos a tener que hacer cálculos intermedios. La masa total es la masa del núcleo más la masa de la corteza externa. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos datos de masa de estas zonas. Lo que sí sabemos es una relación entre las densidades y sabemos los volúmenes de cada una de estas partes. Entonces, recordando que podemos expresar la densidad como masa partido por volumen, o lo que es lo mismo, la masa es densidad por volumen, podemos poner que la masa del núcleo es la densidad del núcleo. Voy a cambiar esto, voy a llamarla de sub n. No, esta es la externa, perdón, esta de aquí, d sub n, para que sea más fácil. Sería la densidad del núcleo por el volumen del núcleo. ¿Cuánto vale la densidad del núcleo? No lo sabemos. ¿Cuánto vale el volumen del núcleo? 4 tercios, es el volumen de una esfera, de pi por su radio al cubo. O operamos aquí. Esto sería 4 al cubo, 64. 4 entre 64, lo mismo que 1 partido por 16, multiplicado por 3. 1 partido por 48 en el denominador. O 48 al denominador, y en el numerador densidad del núcleo por pi por r cubo. Y ahora la masa externa, densidad externa por volumen externo. ¿Cuánto vale la densidad externa? Pues la densidad del núcleo partido por 4, densidad del núcleo partido por 4. ¿Y cuánto vale el volumen externo? Pues es el volumen de esta corona esférica, o mejor dicho, más fácil, el volumen de toda esta esfera menos el volumen de toda esta esfera. Es decir, 4 tercios de pi por r cubo menos 4 tercios de pi por r cuartos al cubo. Aquí podemos sacar factor común, pues el 4 tercios de pi r cubo, y nos queda densidad del núcleo partido por 4. Ahora organizamos todo. Por 4 tercios de pi por r cubo, 1 menos 1 partido por 64. Y tenemos que hacer esta resta y organizar un poquito todo. Fíjense que este 4 y este 4 lo podemos simplificar. Esta resta de aquí nos queda 63 partido por 64. Y bueno, entonces nos quedaría 63 en el numerador, en el denominador 3 por 64, que es 192. Y entonces nos quedaría como fracción 63 partido por 192, o lo que es lo mismo, simplificado, 21 partido por 68, por 68 no, perdón, por 64, y en el numerador, densidad del núcleo por pi por r cubo. Bien, pues ya tenemos la masa del núcleo en función de la densidad del núcleo y la masa externa también en función de la densidad del núcleo. Vamos a borrar un par de cositas para poder seguir trabajando. Y bueno, pues lo dicho, nos quedamos con lo que nos hace falta, las expresiones de la masa del núcleo y de la masa externa en función de la densidad del núcleo. Aquí tenemos la masa total, entonces ahora vamos a proceder a sumar la masa total.
suma de la masa del núcleo, densidad del núcleo por pi por r cubo partido por 48, más masa externa 21 por densidad del núcleo por pi por r cubo partido por 64. Y como vemos aquí, es una fracción que tiene esto en común, densidad del núcleo por pi por r cubo, y tenemos que sumar 1 partido por 48 más 21 partido por 64. El mínimo común múltiplo de estos dos términos es 192 y el numerador pues nos quedaría 67. Vale, con esto, como nosotros ya tenemos la masa total, que era un dato no, es algo que hemos calculado previamente, tenemos el radio externo, bueno, el radio del planeta, porque lo hemos puesto, lo hemos ido pasando todo y lo hemos expresado todo en función del radio del planeta. Para hallar la densidad del núcleo, solo tenemos que despejar de aquí. La densidad del núcleo, por tanto, sería 192 por la masa del planeta entre 67 por pi por el radio al cubo, es decir, 192 por 8,43 por 10 elevado a 25 entre 67 por pi por 2,5 por 10 elevado a 7 al cubo, y obtenemos una densidad del núcleo de 4.921,3 kilogramos metro cúbico, porque hemos trabajado todo el tiempo en unidades del sistema internacional. Bien, ya tenemos la densidad del núcleo. Lo mismo, vamos a borrar un poquito para aclarar lo que nos queda. Ya lo tenemos por aquí. Y ahora vamos a calcular la masa del núcleo. Ya lo calculamos directamente de aquí. Lo tenemos todo. Pues lo calculamos directamente de aquí. La masa del núcleo es igual a 4.921,3 por pi por 2,5 por 10 elevado a 7 al cubo partido por 48. También podríamos calcular la masa del núcleo ahora mismo, pues con la densidad del núcleo y el volumen del núcleo, no como quieran. Y procedemos a hacer el cálculo y obtenemos 5,03 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y con la masa vamos a calcular el campo gravitatorio en este punto de aquí, simplemente sustituyendo aquí. Vamos a hacerlo aquí mismo, nos quedaría 16. Bueno, a ver, si no, no se va a ver bien, vamos a borrar otra vez y lo hacemos un poquito más claro. Pues lo dicho, cogemos esta expresión y sustituimos este valor de masa. Por tanto, tendríamos que G es igual a 16 por 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,03 por 10 elevado a 24 entre 2,5 por 10 elevado a 7 al cuadrado. Y obtenemos que G es igual a 8,6 metros partido por segundo cuadrado, que es lo que nos planteaba el ejercicio. Ya ven que es un ejercicio un poco o bastante más complejo que los otros dos apartados. Pues bueno, entonces tenemos que el campo gravitatorio en el centro, aquí, sería 0, lo vamos a resaltar también, y el campo gravitatorio en el borde del núcleo, 8,6 metros partido por segundo cuadrado. Y con esto acabamos, espero que se haya entendido. Es un ejercicio que no es del todo sencillo, espero que hayan comprendido los pasos a seguir. Un saludo.